Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos de nuevo en la introducción de los propósitos de la iglesia o en el taller de la iglesia con propósito. Este es el tercer taller, el número 3. Y bueno, estuvimos hablando y explicando los propósitos de la iglesia basados en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Y estuvimos explicando el propósito del evangelismo, exaltar, alentar, edificar, equipar. Y de una manera de introducción, pues estuvimos viendo algunos detalles como el propósito, la tarea a realizar, el texto bíblico base, el objetivo, el blanco al que va dirigido el propósito. Ya sabemos que el evangelismo va dirigido a la gente de la comunidad, la adoración va dirigida a las personas que están en la multitud de la iglesia, el compañerismo va dirigido a las personas de la congregación, nuestros miembros, los que son parte de nuestra iglesia. El discipulado va dirigido a las personas que están en el compromiso de nuestra iglesia, los que ya son parte de, los que son miembros de nuestra iglesia, activos. Y el servicio pues va dirigido prácticamente a aquellos líderes laicos de nuestra iglesia. Cada uno de estos propósitos tiene un objetivo primario, pero de alguna manera hay que desarrollar una estrategia. Siempre nos enfrascamos en un callejón sin salida cuando de alguna manera llegamos a un contexto y no sabemos cómo trabajar. Pero es ahí donde Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a conocer. Yo creo que cada pastor, cada iglesia tiene una estrategia de cómo saber trabajar en el contexto que ha sido llamada. Entonces, algunos principios son aplicables de lo que estamos hablando para poder expandir un poquito más los horizontes de los propósitos. No son todos, en la Biblia hay muchos más propósitos. Entonces, vamos a ir de lleno rápido cuáles son nuestras estrategias para que así ustedes puedan tener un poquito de, un poquito de amplitud en cuanto a los propósitos de Dios. ¿Cuál es la estrategia? Muy bien, cuando las personas van siendo evangelizadas y de alguna manera se cumple el propósito del evangelismo, el mismo proceso de la iglesia involucra a las personas a que tengan un compañerismo. Y es ahí donde entran lo que nosotros llamamos los grupos pequeños. En algunos lugares le llaman células, en algunos lugares le llaman grupos familiares, en otros países le llaman barcas, que viñas, grupos familiares, cultos en los hogares. Tienen diferentes nombres, pero el objetivo es el mismo. La estrategia que vamos a utilizar para aplicar todos estos 5 propósitos. Primero, pues, una de las maneras que la iglesia puede moverse es estructurando en los grupos pequeños, a las personas ubicarlas en los grupos pequeños. De eso quiero hablar un poquito más detalladamente, pero en otro taller, porque he trabajado durante mucho tiempo en grupos pequeños y he visto cómo se desarrollan las personas en los grupos pequeños. Las personas no se pueden esconder en los grupos pequeños porque la misma inercia o el mismo poder del Espíritu Santo o el mover del grupo va a hacer que las personas participen. Entonces, una de las cosas que nos va a poder ayudar a nosotros el crecimiento de la iglesia y aparte que eso es un hecho, es que los grupos pequeños también ayudan al evangelismo y al desarrollo de los dones y el ministerio de las personas que están en él. Entonces, como primer principio que podemos aplicar para poder aplicar dentro de la estrategia estos 5 propósitos es que los grupos pequeños son una de las cosas que debemos de atender. Eso cubre a las personas que están comprometidas y a los que son de las personas de la multitud. Muy bien, número 2. Muchos pastores se preguntan y a veces tenemos un poquito de... Yo entiendo a algunos pastores cuando a veces en algunas áreas de la iglesia faltan líderes. La iglesia no de producir, la iglesia debe de formar y crear los líderes. Para eso tenemos que tener un programa en el cual hemos llamado una escuela de líderes. La iglesia debe de producir esos líderes. Nuestra iglesia tiene un grupo, la escuela de líderes que se llama Escuela de Líderes, que es de Lead. Ahí estamos enseñándole doctrina básica, doctrina avanzada a los miembros. Estamos enseñando a que se desarrollen los dones espirituales dentro de ellos, porque sabemos que cuando en los grupos pequeños las personas son conectadas, el movimiento del Espíritu Santo, ahí en los grupos pequeños es tan increíble, los dones del Espíritu Santo son activados. Entonces, como segundo principio para poder tener una estrategia eficaz, para poder desarrollar los 5 ministerios o los 5 propósitos es esto, una escuela de líderes. Necesitamos líderes para
escuela dominical, líderes para discipulado, líderes de diáconos, no solamente hombres y mujeres, diaconisas, líderes para ministerio de la alabanza, líderes para predicar, líderes para misiones, para televisión, para radio. Es ahí en escuela de líderes donde vamos a empezar a formar carácter. Entonces, de alguna manera ustedes van a poder sentirse identificados si en sus iglesias ustedes pertenecen a una escuela de líderes. Y número 3, la celebración de las células. Mire, mientras tanto que el evangelismo está cumpliendo el propósito de alcanzar al no cristiano, el propósito del compañerismo está tratando de hacer compañerismo en las multitudes, y el discipulado, agarrar a las personas que están ahí en el anonimato de nuestras congregaciones, hacerlas discípulos, y el servicio, el propósito del servicio va a provocar que estas personas rindan y exalten el nombre de nuestro Dios por lo alto, con sus vidas, en la adoración, en nuestros cultos de adoración, en las iglesias, o nosotros en nuestro culto de adoración, podemos tener un día que le podemos llamar un día de celebración. Nosotros tenemos el día de celebración, que es el domingo, es el culto general. Y el domingo es un buen, todas las iglesias, si no tienen de alguna manera un culto oficial o aparte, pueden hacerlo el domingo. Es el culto general donde celebramos todos, llegamos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero todo esto va a crear relación saludable en la estructura. Recuérdese que la iglesia somos un organismo vivo y no somos una organización. El Espíritu Santo mueve la iglesia como Él quiere. Por eso los líderes deben de estar bien sincronizados y calibrados con el corazón de Dios, para que ellos puedan de alguna manera ver el movimiento y hacia dónde quiere llevar el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, los grupos pequeños, la escuela de líderes y los cultos de alabanza o de adoración, la celebración, van a crear relaciones saludables. Otra de las cosas que hace esto es que de alguna manera estas actividades nos van a ayudar, en los grupos pequeños nos van a ayudar a pescar las almas. Y en la celebración, en los domingos, en los cultos generales, es para el evangelismo. Porque mire, muchas personas son alcanzadas en los grupos pequeños en el evangelismo. Ya el evangelismo tradicional poco a poco no está desapareciendo, sino poco a poco ya no tiene mucho auge, porque ahora las iglesias se están desarrollando de una manera diferente. Están haciendo grupos pequeños, están haciendo cultos en los hogares. Entonces ahí alcanzan, invitan a sus vecinos y son convertidos. El Señor los toca y se convierten. O en los cultos de adoración, hay amiguitos que se traen a sus amiguitos, vamos a escuchar, y hay grupos de la iglesia que están tocando y nos da resultado de pesca de almas. En el caso del ministerio, cuando estamos ya en el servicio, todas las personas, las que están comprometidas de alguna manera con el Señor, están funcionando en el ministerio. Usted se va a dar cuenta de que las mismas personas, el Espíritu Santo los va a motivar a que de alguna manera ellos tengan el deseo de servir. Pasó en el caso mío. Yo cuando me convertí tenía el deseo de servir a Dios y lo sigo siendo. Tengo una pasión por servir, y uno de los principios que tengo como ética en mi vida es que tengo un principio de servicio. Multiplicación de líderes. Líderes deben de multiplicarse, los líderes deben de enseñar. Yo enseño a los líderes enseñan a los líderes, y los otros líderes enseñan a los líderes, y así se va llevando una multiplicación adecuada de lo que realmente es la multiplicación de líderes. En este tiempo, ¿cuántos pastores no necesitan líderes? Tenemos tantos proyectos, pero lo que no tenemos son líderes. Pero es un proceso, vamos a estar trabajando para eso. Muy bien. Estoy poniendo aquí, el objetivo de poder tener cultos de adoración es prácticamente hacer evangelismo. A veces las personas son alcanzadas por el evangelismo. Entonces, lanzar la red de pesca de almas, podemos estarlo haciendo en el culto de adoración. Mientras, cuando estamos evangelizando y tenemos un compañerismo, cuando tomamos a las personas y consolidamos a las personas en el ministerio, vamos a poder trabajarlas de una manera adecuada para ubicarlas en los ministerios de la iglesia. Lo otro es restaurar y animar a las personas para el ministerio. Yo me recuerdo una vez que en una iglesia en Centroamérica, cuando yo estuve, me dieron un papelito a mí y me decía el papelito, ¿quieres servir en el ministerio de jóvenes? Sí. ¿Qué dones tú crees que tienes? ¿Qué talentos tú crees que tienes? ¿En cuál área te gustaría servir? Y yo llené casi una de todas las casillas, en la alabanza, en coreografía, en discipulado, en evangelismo. Y eso me ayudó a mí, me animó a poder estar en el ministerio, a tal grado que hice una audición para el ministerio de
de la alabanza. Y para no hacer larga la historia, eso me motivó, me animó en el ministerio. Lo otro es capacitar en el ministerio. La escuela de líderes lo que va a hacer es capacitarlo a usted para la obra del ministerio. De alguna manera todos tenemos que ser equipados. Tenemos que ser equipados como líderes. En el caso de enviar los líderes a pastorear prácticamente es un hecho. Tenemos que ayudar a las personas a que se conviertan a la misma vez en ministerios efectivos, en el evangelismo el efectivo. El diablo le tiene miedo a un cristiano efectivo, un cristiano que se acaba de recién convertir, que cuenta su testimonio, le tiene miedo. Entonces, de alguna manera tenemos que seguir trabajando en eso para que podamos desarrollar el ministerio. Y se me va el tiempo. Bueno, en el evangelismo nos preocupamos por capturar al pez, basándonos en Jesús cuando fue a la pesca. En el discipulado le enseñamos a las personas a pescar. Cuando estamos en la adoración, lanzamos la red y nos usamos de carnada nosotros. Porque recuérdese que usted tiene una vida de adoración. La gente lo está observando a usted cómo vive, cómo habla, cómo dice. Su vida es una carnada para aquellas personas que usted que lo están observando. Y de alguna manera nosotros, cuando estamos envueltos en el evangelismo y involucramos estos propósitos dentro de la iglesia, tenemos una multiplicación no solamente de líderes, tenemos una multiplicación de personas dentro de nuestra iglesia, porque cada propósito cumple su debida atención. El evangelismo en traer la gente, el propósito del compañerismo en relacionar a los cristianos que vienen comenzando, en el discipulado, en el enseñar a los cristianos que tienen un compromiso con el Señor, en el servicio a los líderes laicos, a los que están ayudando al pastor en el ministerio, a llevar la carga del ministerio, líderes más comprometidos y en adoración. Vamos a tener cultos hermosos cuando estos 5 propósitos cada día se estén desarrollando. Recuerden que es un proceso el desarrollar líderes, es un proceso entender y aplicar los propósitos. Yo he trabajado de muchas maneras en este contexto y es un contexto un poco desafiante porque aquí en Estados Unidos las iglesias o las personas, mejor dicho, lo que tienen menos es tiempo porque siempre están trabajando. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos en poder administrar bien el tiempo de las personas en las iglesias para que podamos tener cultos gloriosos. Aquí el sistema de vida es muy diferente a Latinoamérica. Aquí se trabaja mucho y las personas tienen el pensamiento de obtener. Entonces, cuando nos ubicamos dentro de un contexto que no conocemos y empezamos a conocer el contexto, podemos aplicar algunos principios para poder evangelizar. Cada uno de nosotros tiene un propósito definido para Dios. Hay personas que les gusta el evangelismo, hay que lanzarlos al evangelismo. Hay personas que les gusta enseñar, hay que enseñarles, meterlos en la escuela de líderes para que puedan enseñar, para que sean discípulos. Hay personas que les gusta el servicio, hay que ponerlos en el ministerio del servicio. Hay personas que les gusta el ministerio de la adoración, pues hay que introducirlos en el ministerio. Y bueno, cada iglesia trae sus propios reglamentos, ¿verdad? En cada ministerio. Y cada iglesia se va a desarrollar en base a conforme vaya creyendo que es adecuado crecer en el ministerio. Lo dejo. Ya se me está pasando el tiempo, me está costando subir los videos, pero de alguna manera estoy esperando que ustedes puedan entender que esto es parte del ministerio. La estrategia sencilla es saber aplicar los 5 ministerios en el contexto. Miren, muchos de estos principios que estamos aún predicando, de los que yo estoy predicando en este contexto tal vez no quedan, pero puede quedar en otro contexto que a ustedes les pueden servir. Muchas de las cosas que yo estoy explicando aquí se dan en nuestra iglesia, otras no, porque yo creo que de alguna manera en un tiempo futuro el Espíritu Santo nos va a dar la oportunidad de poder implementar más propósitos en la iglesia y más ministerios. San Juan capítulo 17, verso 20 al 26, léanlo. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Son palabras del Señor Jesús. Yo los dejo, más adelante les voy a escribir. Estamos preparando el blog, vamos a preparar la website de la iglesia. Pueden integrarse al canal de YouTube, suscríbanse. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo con toda seguridad. Les vamos a poder ayudar en lo que podamos y vamos a seguir subiendo más talleres. Que el Señor me los bendiga. Amén.